¿Y qué significa reinar? En griego se utiliza la palabra basileuo. Y basileuo proviene de basílica. ¿Y qué es basílica? En la antigua Roma, las basílicas eran tribunales de autoridades gubernamentales. O sea que si nosotros reinamos junto con Cristo, estamos en un tribunal gubernamental. Ya Satanás fue desarmado. Dicen Colosenses que ya Jesucristo en la cruz avergonzó públicamente y lo desarmó. Si yo tengo una guerra con Brasil y llega el Señor y desarma a Brasil, ¿yo para qué estoy desarmándolo? Si ya está desarmado. ¿Tiene sentido? No tiene sentido desarmar algo que ya está desarmado. Cuando yo acepto que Jesucristo ya desarmó al enemigo, yo vivo en plenitud. Yo vivo por amor. Yo vivo transformado, y como consecuencia transformado significa arrepentido. ¿Por qué yo me transformo? Porque soy consciente de que algo malo hay en mí, y entonces por eso me transformo. Y si el pecado es el que mora en mí y me transformo, decido no vivir más en la esclavitud del pecado. Y cada día permito que sea el poder de Jesucristo quien repose en mi debilidad. Porque recuerden que Él no me escogió, que yo no me escogí. Él me escogió a mí. Él fue el que te escogió a ti. Tú estás aquí porque quieres. Tú estás aquí porque ya a Él le plació. Efesios 1. A beneplácito. Te ha escogido a ti y te ha predestinado para su gloria. No hay escapatoria. No hay forma alguna de que tu familia siquiera se escape de eso. Creerás en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Si no lo crees, no pasa. Pero si lo crees, pasa. Es la diferencia. Cristianos acá, en la ley, condenados. Jesús quiere que seamos cristianos acá, en la gracia, en la abundante gracia, en la abundante justicia. Para eso Él vino a la tierra. Jesús hablaba con su madre y le decía: madre, estoy preocupado, porque por más que le hablo a estos hombres no entienden. Jesús se preocupaba en su carne, porque quería darles a entender la gracia del Señor, y la gente no lo entendía. Y hoy en día eso sigue en las iglesias. Seguimos sin entender la gracia. Y hay personas que apenas se predica la gracia, le ponen un arma a eso y dicen peligro, porque creen que la gracia es pecar deliberadamente, y no funciona así. Satanás sabe muy bien cuando en algo hay victoria. Él trata de enmudecerlo. La honra al Señor trata de enmudecerla. Cuando tú vas a comprar afuera un Buchanan's, te suelta el cheque. Cuando llega el momento de honrar al Señor, te oprime el cheque. ¿Por qué? Porque sabe que ahí hay abundancia. Cuando te predican la ley, te la suelta con todo, porque quiere que seas culpable. Pero cuando te predican la gracia, te dice alerta. Cuando la misma palabra dice que anatema, 2 veces considerado anatema, o sea maldición, predicar un evangelio diferente al que tiene a Jesucristo. O sea que predicar la gracia, si predicar otro evangelio es doble maldición, predicar la gracia es doble bendición. Por eso nosotros ya somos abundantes. Por eso nosotros ya somos enriquecidos. Si tú ya lo has recibido, la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia, entonces estás llamado a dominar, a controlar, a reinar. ¿Sobre qué? Sobre la maldad. Por eso nosotros somos la sal de la tierra. Cuando la sal sala a un alimento, no se pudre, lo contrarresta. ¿Por qué?
porque la sal reina sobre ese alimento, sobre las bacterias. Eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros entendamos. No puedo seguir yo pagando un cheque que ya pagaron por mí, viviendo en la culpa, viviendo en la ley y en la condenación. Ya somos destinados para reinar, señores. Dígale al que está a su lado, entienda esto, pero pégale un codazo, por favor. Pastor Brandon, ¿y cómo reinamos? Sencillo, recibiendo a Jesucristo. No es duro. Yo duré 14 años en las drogas hasta que entendí la gracia. Yo no iba a la iglesia porque consumía drogas, y cuando entendí la gracia, consumía drogas y iba a la iglesia. ¿Qué pasó a los 2-3 meses? Dejé de consumir las drogas. Me sanó Jesucristo, porque entendí que aunque fuera pecador y aunque no pudiera ser libre de ese pecado, más tenía que acercarme al Señor. Afuera hay homosexuales, hay prostitutas, hay drogadictos, sin entender la gracia del Señor, porque pretenden ser buenos para llegar a buscar al Señor. Pretenden hacer méritos para poder acercarse al Señor, y ahí es donde no funciona. Pastores con prototipos de corbata, de sacos, mostrando la triple santidad que solamente Cristo la tiene, alejando a la gente de Dios y de la realidad de la gracia, estando por allá montados en una triple santidad, mostrando que algo que es falso hace que la gente se aleje del Señor. Y si nosotros somos la sal del mundo y entendemos la verdadera gracia, el único evangelio que existe, vamos a poder abrazar a una prostituta, vamos a abrazar a un drogadicto y le vamos a decir: tranquilo, síguelo fumando mientras yo te hablo de la gracia del Señor. La ley hace que no te le acerques a los inmundos. La ley hace que no vayas a una fiesta de tu familia, porque ellos son inmundos y son paganos y yo soy santo. Cuando al contrario, si tú eres la sal de la tierra y ellos se están pudriendo, ve, déjales una palabra: no te contamines, y sal. Están fumando un baretico en la esquina, habla 2-3 minutos, les siembra una palabra y el amor de Jesucristo, no la ley. No tienen ningún derecho para señalar a un pecador, y eso hace que esa persona por amor siga a Cristo. Eso es lo que quiere Jesucristo que nosotros veamos. Por eso Pablo habló fuertemente: el ministerio de la condenación, el ministerio de la muerte, la ley. El ministerio de la gracia, abundantes riquezas. Si Cristo ya pagó por ti, Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido en la cruz. Él se hizo pecado para que tú fueras justificado. Él cargó todo el pecado del mundo y lo llevó a la cruz, toda la maldición, y dijo: consumado es, hecho está, firme el cheque, se lo giro. Ahí fue donde le quitó las llaves de la muerte a Satanás. ¿Qué era la muerte? La ley, el pecado es muerte. La ley expone, el pecado lo expone. ¿Y el pecado qué es? Muerte. Cuando vivimos por ley, vivimos expuestos al pecado y como consecuencia muerte. Cuando vivimos en la gracia, aceptamos que Jesucristo ya pagó mis pecados y por amor dejo de pecar deliberadamente. Jesucristo fue herido para que tú fueses sanado, fue desechado para que tú fueses aceptado, ¿cierto? Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa frase era para poder nosotros entrar en adopción, porque el Padre a través de Jesucristo nos adoptó. Por eso Jesucristo dijo: ¿por qué me has abandonado? Jesucristo fue hecho esclavo y se sujetó y se sometió totalmente a las leyes de la carne. ¿Para qué?
para que tú fueses libre. ¿Cómo te va a regalar un Audi, un BMW y te va a estar cobrando un cheque mensual? Eso no es regalo. El regalo es un regalo y punto. El regalo no es una regalía que me tienes que dar mensualmente. Y el regalo de Jesucristo fue inmerecido. Y por ese inmenso regalo, yo decido vivir como una persona enfocada en el reino. Cuando yo entiendo esto, más bien busco a Jesucristo aún siendo pecador, y como consecuencia, Él me añade lo que tiene que añadirme, conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Conforme a mis riquezas en Cristo, Él me añade lo que tiene que añadirme a mí, porque Él no te va a añadir a ti una empresa multimillonaria si eres desordenado, si eres indisciplinado, porque no estamos llamados a esa carga. Nosotros estamos llamados a la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como el mundo la da. Tener una empresa con billete parece paz, pero puede ser un desvío a la gloria de Dios, porque tu ego se postra encima de lo que hizo Jesucristo. Todos no estamos llamados a ser millonarios, señores, pero sí estamos predestinados para reinar. El evangelio de la prosperidad no existe. El evangelio de la sanidad no existe. Existe únicamente el evangelio de Jesucristo. Y aceptando el evangelio de Jesucristo, como consecuencia de esa gracia, recibo la prosperidad. Ya no busco a Jesús para ser próspero. Busco a Jesús por su gracia. Y su gracia me hace próspero. ¡Wow! ¡Qué cambio de mentalidad! Ahora yo estoy entendiendo por qué no puedo vivir condenado. Ahora más bien prefiero vivir aceptado, justo como soy. Pastor Brandon, pero no todos los cristianos están reinando. Claro que no. Yo le cambiaría más bien esa pregunta. ¿Por qué no hay 20,000 personas en este auditorio? Apenas habemos 500. ¿Por qué no hay 20,000? Porque no entienden esto. Si entendieran esto, la gente trasnochada, alcoholizada y drogada, prostitutas habiendo terminado de hacer un servicio, se vienen aquí, se sientan a recibir la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle a la gente, señores. El amor. ¿Cómo le vamos a mostrar la cara de santidad a Dios a la gente cuando eso lo aleja? Él es santo, sí, pero la ley la resumió en el amor. ¿Qué cara quiere que veamos? El amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, señores. Eso es lo que hay que entender. Y muchos creen que tienen que esforzarse para ser bendecidos, y así no funciona, señores. El sistema del mundo sí funciona así. El sistema del mundo funciona: entre más méritos hago, entre más madrugo, entre más trabajo, entre más me educo, entre más me organizo, más tengo, y está bien. Ese es el sistema del mundo. Pero el sistema de Dios no funciona así, señores. No puedes ganarte las bendiciones por un esfuerzo humano. Tienes que aceptar que las bendiciones de Dios ya son dadas por gracia. Ya te las dieron. Ya me las dio. Ya Jesucristo me dio la sobreabundante gracia y la justicia. Y si es gracia, ¿qué es? Es inmerecido. ¿Me merezco mi empresa? No. ¿Me merezco mi familia? No. ¿Me merezco mi salud? No. Porque por obras no nos merecemos sino la muerte. Pero cuando entendemos que todo es inmerecido, nos cambia la mentalidad, señores.
Entonces, ¿yo cómo hago para recibir el derecho de reinar? Tengo que entender que Jesús ya lo hizo todo, que la obra la terminó en la cruz, que ya nos dio su abundante gracia, que ya nos dio el regalo de la justicia. No lo merecemos, señores. Lo recibimos. No lo compramos. Lo disfrutamos. ¿Sí ven cómo cambia la cosa? No podemos hacer nada, señores, que provoque que Dios nos ame más. No podemos hacer nada que provoque que Dios nos ame menos. No hay forma. Ya la obra la terminó. Tienes que recibirla. Jesús dijo, consumado es. Y no lo habló. Él lo gritó. Eso significa ya está hecho. La obra ya la terminé. El sacrificio fue suficiente. Entonces, señores, hay que sentarse, porque nosotros ya nos sentamos con Cristo. Deja de hacerlo tú, deja que lo haga Él. La empresa no es tuya, la familia no es tuya, el llamado ni siquiera es tuyo, dice Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, lo decía Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. O sea que nada de nosotros. No somos merecedores de nada, señores. Pero sí somos merecedores de todo si aceptamos a Jesucristo. Ahí está la gran diferencia. Si lo haces por obras, morirás en el intento. ¿Trabajas tú en tu carne? Jesús se sienta. Ahora, ¿te sientas tú en el Espíritu recibiendo lo que Jesús ya te dio? Él trabaja. Deja que Él trabaje por ti. Puestas todas tus peticiones con oración y ruego al Señor. Si aún siendo malo nosotros como Padre le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará cosas buenas a nosotros? Impresionante eso, ¿no? Entonces repita conmigo, señores. Ahí el que está a su lado, dígale fuerte ahí con un puñito. Ya he sido perdonado. La sangre de Jesús nos limpia una vez y para siempre. Mire lo que dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por una sola obra, una, no dos ni tres. Hay gente que le sigue pidiendo perdón a Dios por algo que hizo hace 20 años. Y perdóname. 20 años en lo mismo. Ministerio de condenación. Acepta la gracia. Si acepta la gracia, cambia todo. Si acepta la gracia, tu mentalidad cambia. Hay arrepentimiento genuino. Esto significa que cuando nosotros recibimos a Cristo, ya somos perdonados para siempre. Anteriormente, ¿qué hacían? Los sacerdotes hacían sacrificios constantes y todo el tiempo. Y resulta que en el tabernáculo de Moisés, cuando iban a hacer los sacrificios, se podía ver, incluso en la Biblia explica que no habían asientos siquiera. Habían algunas herramientas para los sacrificios, pero no habían asientos. ¿Qué significaba eso? Que todo el día el sacerdote tenía que estar haciendo sacrificios. Y todos los días hacía sacrificios por lo mismo. Usted iba y llevaba un cordero, hacía sacrificio y Dios lo perdonaba. Pero el otro día peleabas con tu esposa y le mentiste. Tienes que llevar otro sacrificio. Por eso la palabra dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Lo quitó una vez y para siempre. Nunca se cansaban, nunca cesaban los sacerdotes de hacer esto.
Hebreos 10, 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y señores, ahorita bajo la gracia, ¿quién fue el Cordero perfecto? Jesucristo. Él se ofrece una sola vez y para siempre. Y cuando termina la obra dice consumado es, y se sienta. Es tan impresionante la obra que hizo que derrama el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Anteriormente hablaba a través de los profetas. Y el profeta era ungido y la gente tenía que escuchar al profeta para escuchar la voz de Dios. Ahora nosotros la escuchamos en la conciencia, porque Él está en nosotros. Ahora Él nos revela directamente a nosotros el reino, porque es el Espíritu quien mora en nosotros y es el Espíritu que conoce lo oculto de Dios, también lo oculto y lo más profundo del hombre, y eso nos conecta y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, cosa que no pasaba en el antiguo pacto. Y entonces Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Wow. ¿Y será que nosotros también nos sentamos con Jesucristo entonces? ¿Será? Sí. Brandon, pero eso sí es bíblico. Yo veo que estoy sentado aquí en el Hotel Toscana. Estamos adoptados junto con Jesucristo. Y Jesucristo está en el corazón de cada uno de ustedes. O sea que reinamos y somos parte de un cuerpo. Él es la cabeza del ángulo. Él es la conciencia superior. Y nosotros somos anclados a Él. Antes éramos células cancerígenas. Cuando lo aceptamos y aceptamos su gracia, somos células madre, conectadas con la suprema conciencia. Eso es Jesucristo. ¿Y cómo así que estamos sentados? Efesios 2:4-6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran gracia con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos ¿en qué? En el pecado. Porque estábamos muertos ¿en qué? En la ley. La ley expone el pecado. Vivimos en condenación, vivimos en pecado. Estábamos muertos en pecado y Jesucristo nos resucita y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Yo ni sabía. Yo pensé que yo estaba aquí en el ingenio. Y resulta que estamos sentados en espíritu, en conciencia, en lugares celestiales. ¿Dónde son los lugares celestiales? Arriba. No acá. Por eso nosotros reinamos. Por eso nosotros no somos esclavos del pecado. No somos esclavos de la enfermedad. No somos esclavos de la pobreza. No somos esclavos de la escasez, ni de la ruina, ni de la depresión, ni del odio. Nosotros ya somos libres. Y estar sentado no significa tener pereza, señores. Estar sentado bajo la gracia es estar sentado bajo un propósito. No es estar sentado esperando que caigan los dólares del cielo. El mismo Jesús nos compara con las hormigas, ¿cierto? Con los pajaritos. Pero estar sentado no significa que tenemos que sentarnos a rascarnos la barriga y esperando que todas las riquezas caigan del cielo. Gracia no es pasividad, gracia no es pereza espiritual. La gracia no cancela el esfuerzo, señores. No porque tengo gracia o tengo la sobreabundante gracia del Señor, tengo que quedarme en la casa sentado, no. La gracia simplemente transforma el motivo del esfuerzo. Antes me esforzaba en mi humanidad. Ahorita que tengo gracia, tengo un motivo diferente. Trabajo porque Dios ya me bendijo para trabajar.
Amo a mi familia porque Él ya me amó a mí primero y por eso yo amo a mi familia. No amo a mi familia esperando que ellos me amen a mí, no. No funciona así. Amo a mi empresa porque la empresa es del Señor y entendí que soy administrador, y porque Él porque me amó a mí, entonces yo amo a mi empresa. Entonces se transforma el motivo del esfuerzo. Me decía un amigo hoy, estoy cansado, ayer, y yo le decía, descanse. No entendía que sigue cansado. Papi, descanse. ¿Por qué no descansa? No estás teniendo fe en Jesucristo. Pero es que la empresa es del Señor, y si no, ¿cómo mantengo a mi familia? No estás creyendo en Jesucristo. Él ya pagó por esa empresa. Él ya pagó por tu familia. Él te dice, siéntate y déjame yo actuar. Eso sí, coloca todo en oración y ruego delante de mí. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. ¿Cierto? No es yo sentarme y quedarme quieto, no. Es sentarme y ver cómo Él actúa. Es muy diferente. Entonces, dejemos de creer en que nos tenemos que calificar, señores. Que es que si oro más que mi amigo, entonces Dios me bendice más que mi amigo. Es que si sirvo más en la tribu, entonces Dios me dará más. Ese pensamiento, señores, te roba el reinar. Nosotros no tenemos que orar más para que nos bendigan. Jesucristo ya nos bendijo. Nosotros tenemos que orar más porque cada vez más, por el extremo amor que tenemos con Él, queremos más conectarnos con Él. Y cada día vivir más en el Espíritu, queriéndonos conectar más con Él. No porque quiero que me bendiga más. Yo no voy a leer la palabra porque quiero que me derrame más bendición. Yo leo la palabra porque necesito alimento infinito. Si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. Con ese mensaje llevó la gracia a la mujer samaritana a Jesús. Nunca vio tanta fe Jesucristo como en los gentiles, ni siquiera en los judíos. ¿Qué te hace pensar que vienen predicadores mostrándote la ley y entonces te van a devolver para lo que Jesucristo tiró la contra? A Jesús le decían, hey, supuestamente si eres rabí debes de seguir la ley. Y Jesús les tiraba durísimo a ellos. Les decía, hipócritas, que diezman hasta lo último, pero se te olvida el amor y la misericordia, que es lo más importante. Y los desafiaba todo el tiempo porque decían que por dentro estaban podridos y que por fuera se vestían diferente para que aparentaran. Eso es lo único que hace la ley. Crea una apariencia. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, consumido en el pecado. Falsedad. No estoy en contra, señores. Estoy a favor de la ley porque es lo que nos hace conscientes de que somos pecadores. Pero prefiero vivir por gracia, entendiendo que como soy pecador y no puedo dejar de ser pecador porque mora en mí desde Adán, entonces Cristo me transforma por el inmenso amor que tiene conmigo. Y porque aún necesitando la muerte y la guillotina aquí, entró por la puerta y me dijo, he aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si tú la abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Y hoy estoy cenando con Jesucristo, reinando con Jesucristo. Entonces, cuando tú piensas en que tienes que calificarte para aceptar al Señor, calificarte para que las bendiciones lleguen, ahí es donde le contrarrestas la gracia. Ahí es donde le quitas poder a la gracia y ahí es donde sometes el reinar. Lo minimizas. Cuando ya Jesús te dijo que estábamos reinando con Él en lugares celestiales. Entonces, en nuestra carne y nuestros méritos, el ego por encima del trono de la gracia. En nuestro espíritu y por amor, reinando con Jesucristo sobre todo el infierno. Ya somos prósperos, ya somos bendecidos, ya somos sanos, ya somos buenos. Él ya nos ve a nosotros como santos.
Malas las oraciones que tenemos nosotros porque no sabemos orar. Ni una hora oramos al día. Pero esa poquita oración que haces, Jesucristo la recibe, la perfecciona y se la muestra al Padre hermosísima. No tenemos que estar pecando. Pero si llegamos a cometer un pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Cambia totalmente todo, señores. ¿Y cuál es la reflexión de esto? Si Jesús ya te hizo el mayor milagro del mundo, que es salvarte del infierno, ¿qué te hace pensar a ti que tienes que hacer obras para ganarte la salud? Si son milagros pequeños, la salud es un milagro menor, las finanzas es un milagro menor, mi estrés es un milagro menor, el odio que tiene mi madre, la falta de perdón son milagros menores. Jesús iba por la calle a un ciego y hacía barro con saliva y le untaba y se sanaba. Eso no quería decir que ese man fuera salvo. Simplemente nació ciego y Jesús lo sanó por la manifestación de su gloria. Pero eso no quiere decir que él vaya a ser salvo. Él de ahí para allá se va. Y si acepta a Jesucristo durante toda su vida y acepta su gracia, él se va a salvar. O sea que no es por méritos. Tú no puedes hacer nada, señores. Si ni siquiera pueden hacerse crecer un poquitico de sus huesos. Yo mido 1,73, quisiera medir 1,83 más o menos. Sería remelo. Pero no puedo. Y eso es algo pequeño, algo mínimo. Jefferson Cosio sí. Señores, la gracia de Jesús ya trae implícitamente, ya viene incorporada el arrepentimiento. O sea que no tienes que estarte arrepintiendo todos los días. Tienes que estar recibiendo lo que Jesús ya hizo por ti. Recuerda que hay dos cristianos: el carnal, que vive en el mundo. No estoy hablando de él. Ojo, estoy hablando de nosotros, los espirituales, los que queremos aceptar la gracia del Señor. Ya no hay más condenación para nosotros si vivimos conforme al Espíritu. Ya no peco, porque ya no soy yo. Ya Cristo mora en mí. Ya no peco, porque me va a caer una desgracia. Ya peco, porque amo a Jesucristo. Ve, ya dejo de pecar, porque amo a Jesucristo. ¿Estamos claros? Bendito Señor. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y conéctese con nosotros a la Tribu School también, que tenemos una doctrina hermosísima, el Evangelio de la Gracia, donde lo edificamos todos los martes a las 7 de la noche. Entonces vaya corriendo, métase a los grupos, y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.